Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Vamos a dar inicio a nuestro segmento La Consulta con el especialista, de la mano con el médico diabetólogo Javier Bravo, quien estará abordando un tema de suma importancia para todos aquellos pacientes crónicos que padecen diabetes. Y se trata precisamente de qué es la insulina y todos los mitos que surgen alrededor de este tratamiento. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias una vez más aquí en la revista de Acción 10 en la mañana. Hablar de insulina es un tema muy importante, puesto que hoy en día es un estándar en el tratamiento de la diabetes. Para empezar, debemos definir qué cosa es la insulina. La insulina es una hormona que se produce por las células beta del páncreas, que en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1 tienen deficiencia de la producción de insulina y ellos tienen que estar utilizando la insulina para sobrevivir. En el caso de los diabéticos tipo 2, pues la insulina la están produciendo, pero en menor cantidad por factores secundarios, que en su momento pues lo hemos hablado, como es el alcohol, como el sobrepeso y otros factores que te desencadenan la disminución de la producción de insulina. Si nosotros partimos de que la insulina es una hormona que es necesaria para que el paciente sobreviva, la persona sobreviva con los altos contenidos de alimentos, entonces ese paciente se va a mantener con sus niveles de glucosa bien. Mas, sin embargo, los pacientes que tienen su déficit de insulina, obligatoriamente deben utilizar tratamiento con insulina o, en caso que sea necesario, pues sus hipoglicemiantes orales, que también tienen un efecto directo en bajar lo que son los niveles de glucosa. Pero ¿por qué tocamos este tema, Daniela? Porque muchas veces cuando nosotros le decimos al paciente, mire, ya el tratamiento oral que usted tiene ya no le está funcionando. Primero, ha subido de peso. Segundo, los niveles de glucosa los maneja arriba de 200, 300, 400. Entonces, hay que darle una terapia alternativa, que en este caso sería insulina, para lograr bajar los altos niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque estos mismos pueden provocar complicaciones crónicas. En el caso de la retinopatía diabética, el problema de insuficiencia renal. Y es ahí uno de los mitos, porque es que los pacientes dicen que no se aplican insulina, porque esto les puede conllevar a tener un problema visual, que si los deja ciegos. Más sin embargo, pues el trastorno que hace que afecte meramente la parte de la retina, del nervio óptico en la vista, es la misma diabetes, la misma azúcar. Los altos contenidos sostenidos de azúcar es lo que te lleva a un daño a nivel visual. Más sin embargo, estos pacientes que están tratados con insulina también deben tener un régimen de alimentación, puesto que si estos pacientes consumen altos contenidos de carbohidratos y azúcar, entonces hay que aumentar la dosis de la insulina. ¿Ves? Me han salido pacientes que le tienen temor a la insulina, que es otro mito en el cual ellos manifiestan de que no se aplican la insulina por el temor a la aguja. Ya, más sin embargo, ya hoy en día hay agujas diminutas que no afectan absolutamente nada. Es más, ellos les molesta más estar tomando la glucosa, sienten más el rincón de la toma de la glucosa que la aguja, que la propiamente aguja de la insulina. Entonces es un temor, es una barrera que hay que sobrepasar en estos pacientes, aprender a inyectarse solo, porque muchos de mis pacientes, pues el vecino los inyecta el familiar, los inyecta otra persona, menos ellos. Y a la hora de que la glucosa se le eleve tanto, no va a esperar que la persona lo inyecte si sabemos que tal vez en ese momento no está. Ahora, doctor, muchos pacientes refieren de que cuando ya se les indica a estos de que deben de utilizar la insulina, es sinónimo de que su diabetes ha empeorado. ¿Esto también forma parte de un mito o no? Podríamos decir que es un mito, pero también podríamos decir que es una realidad. Un mito, ¿por qué? Porque el paciente recién diagnosticado, el paciente que tiene un problema pancreático, el paciente que tiene un problema, digamos, de una infección, digamos un pie diabético, una lesión X, ese paciente inmediatamente debe someterse a insulina, ya, y es de recién diagnóstico. Entonces ahí caemos a la realidad, ¿me entiendes? Entonces ahí tenemos que utilizar insulina, aunque tenga un mes, 2 meses de haber diagnosticado la enfermedad. ¿Ves? El mito sería que ese paciente estuviera utilizando insulina ya desde ese momento de por vida, teniendo la oportunidad de utilizar hipoglicemiantes orales. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que sí es cierto, cuando el paciente está con tratamiento oral y lleva una vida desordenada y se le agrega el aumento de peso exagerado, entonces ya el hipoglicemiante oral o la pastilla ya no le funciona.
Entonces ahí tenemos que hacer uso de la insulina. Entonces por eso mucha gente dice, si ya te aplicaron insulina es porque ya estás mal, ya estás deteriorado, ya te empeoraste. Pero ¿qué es lo que te llevó a empeorarte? No fue el tratamiento, fue los hábitos alimenticios, poco ejercicio, el sedentarismo y otras cosas ahí que te pueden conllevar a un trastorno metabólico. Ahora, hay muchos pacientes que manifiestan que luego de que se les indica el uso de insulina tras su padecimiento de diabetes, señalan de que van a tener más episodios de hipoglucemia. ¿Esto también corresponde a un mito o una realidad? Eso sí es una realidad. Normalmente estos pacientes, cuando uno les indica insulina, cuando llegan a la consulta y están descompensados, uno les indica insulina para controlarlo. Pero ¿qué sucede? Ellos se preocupan tanto que empiezan a disminuir la ingesta de alimentos. Y al disminuirlo le estás poniendo la misma cantidad de insulina. Entonces pueden tener eventos de hipoglicemia. Cuando el paciente tiene 2, 3 eventos de hipoglicemia en una semana, hay que reducir la dosis de insulina, sabiendo que el paciente va a comer lo mismo. Entonces, niveles bajos de glucosa en sangre. Niveles bajos, exactamente. Entonces, en ese momento hay que regularle la dosis de la insulina al paciente. Es decir, esto de la insulina y en el diabético es algo controversial. Aquí tiene que ir de la mano el médico y el paciente. Si el paciente no logra entender cómo debe de indicarse la insulina y el paciente no maneja cómo debe estarse alimentando, entonces ese paciente puede tener problemas. Ahora, doctora, hay uno que es muy famoso y que lo he escuchado por parte de muchos pacientes que tienen diabetes, y es de que la insulina engorda. Así es. ¿Engorda? ¿Corresponde a un mito o una realidad? Eso es un mito. La insulina no engorda. Lo que sucede es que cuando el paciente está descompensado, empieza a bajar de peso enormemente, y es uno de los diagnósticos que hasta el vecino te lo puede decir. Ve, este señor tiene diabetes porque ha bajado de peso enormemente. ¿Ves? Por eso mismo, porque hay un trastorno metabólico. Los niveles de glucosa los anda muy elevados. Entonces, cuando a este paciente lo sometemos a terapia, en este sentido, el paciente cambia los hábitos alimenticios y empieza a subir de peso, porque la pérdida de peso que él obtuvo fue patológica, fue por una enfermedad. Si hubiera sido fisiológica, producto de ejercicio, producto de dieta, entonces ese paciente perfectamente con el uso de insulina puede mantener el mismo peso. Pero la mayoría de pacientes, como quien dice, se van recuperando. ¿Por qué? Por el comportamiento de sus niveles de glucosa. Ahora, hay quienes también manifiestan, doctor, que una vez que utilizan la insulina no podrán deshacerse de ella. Dependiendo de las condiciones de la enfermedad. O sea, que sí podría este paciente dejar de utilizar la insulina en algún momento de su vida. Así es. Si el paciente tiene 2 años de diabetes y está con insulina, 2 años podemos darle con insulina y puede estar con tratamiento oral. Pero si es un paciente que ha utilizado insulina mucho tiempo y tiene con un problema renal, una insuficiencia renal, entonces ese paciente lo que hacemos es disminuirle la insulina porque cae en hipoglicemia. Es decir, va dependiendo de las condiciones y los años de evolución de la diabetes. Okay. Y algo que se me escapaba, que es importante, es que muchos pacientes manifiestan que el uso de la insulina los puede conllevar a una disfunción sexual o una disfunción eréctil, ¿ya? Esto hay que no va a tener la misma actividad sexual. Exacto, esto hay que aclararlo porque realmente lo que te lleva a eso es la misma diabetes. El trastorno metabólico, los altos contenidos de glucosa, te lleva totalmente a una afectación del sistema nervioso, también te lleva a una afectación vascular, y eso va consigo el aumento de colesterol y triglicéridos. Es decir, todos esos factores te pueden desencadenar un problema sexual. Y no específicamente no precisamente pensar en la insulina. Exactamente, porque muchos pacientes piensan en la insulina. Y esto se va regando con los mismos pacientes. A raíz de que se le diagnostica también la diabetes a estos. Exacto, porque los pacientes algunas veces le preguntan a otro diabético, vea, vos te recetaron esto, a mí me recetaron tal cosa. Entonces van ellos platicando y se van dando cuenta que ellos mismos cambian su manejo. Pero no es lo mismo, la diabetes es la misma, pero el cuerpo de cada persona son distintos. Es diferente. Exactamente. Correcto. Y cómo reacciona cada cuerpo es otra cosa. Entonces muchos pacientes tienen que tener cuidado, mejor asistir al médico, que el médico les oriente cómo van a hacer. Bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando temas siempre de suma importancia. Y a usted conoció a detalle todo lo relacionado en torno a los mitos y realidades que rodean a este tratamiento, como lo es la insulina. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. No se retire, ya regresamos.